Como le decía, hay mucha información interesante, pero hay algo en lo cual me parecería que necesitamos mantener la vista puesta en lo que ha sucedido en el tema de Sinaloa, porque es un tema que a pesar de que hay una especie de sosegamiento mediático conforme a la dimensión de lo sucedido, pareciera que un poco va entrando en la dinámica, pues, de los muchos temas que luego van desplazando unos a otros en cuanto a la atención pública. Se ha revelado ayer algo que me parece que es sumamente preocupante, porque en un caso de primerísima importancia, con los ojos puestos de parte de autoridades de Estados Unidos y de México a nivel nacional, la Fiscalía de Justicia de Sinaloa fue capaz de armar lo que hoy la Fiscalía General de la República, en un insólito acto de rapidez procesal. Ya sabe usted que la Fiscalía General de la República no se caracteriza por su rapidez, ni su precisión, ni su acompañamiento a ciertas causas que requerirían de precisión. Se suele decir que justicia que no es expedita, no es expedita. Y la Fiscalía General de la República suele moverse en los términos que aquí, en tono irónico, solemos decir que son pasos de tortuguerz, porque pues es una lentitud, excepto en los temas que importan al propio fiscal Alejandro Gertz Manero, a veces en términos personales o familiares o de intereses directos. En fin, aquí el punto está en que la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa fue capaz de realizar una serie de hechos y de conductas que no pueden ser atribuidas a errores de principiantes, a equivocaciones por circunstancias demasiado complicadas, sino que todo tiene un tufo a montaje que es muy preocupante, porque el punto específico, el relacionado con este caso de el Mayo Zambada, Ismael Zambada, y de Joaquín Guzmán López, uno de los miembros de esta facción del cártel de Sinaloa, conocido como los Chapitos, sufrió todo ese expediente, algo que es muy llamativo en el tema de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Lo he dicho más de una vez, en términos de análisis político, yo no podría ni remotamente meter las manos en cuanto a una conducta linealmente recta del fallecido Cuen Ojeda y de sus actividades políticas en Sinaloa. Pero lo que resulta muy preocupante es que, siendo el principal adversario político del gobernador morenista Rubén Rocha Moya y habiendo sido señalado por el propio Mayo Zambada en una declaración hecha a través de su abogado defensor, en el sentido de que Héctor Melesio Cuen había sido asesinado a la misma hora y en el mismo lugar que lo habían secuestrado al propio Mayo, y aún así la propia Fiscalía de Justicia de Sinaloa dio a conocer un video con el cual pretendió consolidar la versión de que en realidad a Melesio Cuen lo habían matado muchas horas después, en la noche del mismo día en el cual sucedieron los hechos del Mayo Zambada, el Chapito. Además de que había sido un intento de robo de vehículo, es decir, pues uno de tantos incidentes violentos que pasan en nuestro país. Lo que ahora se ha comprobado, porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sugirió, diría yo, ni modo que se hiciera a un lado el gobernador Rocha Moya ante una sugerencia así del presidente López Obrador, de que el caso lo atrajera a la Fiscalía General de la República, y en ese camino se produjo la circunstancia en la cual ahora la FGR de inmediato, con una rapidez en pocas horas, ha llegado a conclusiones que son terribles. En primer lugar, de que Melesio Cuen Ojeda tenía un gran golpe, un hematoma en la cabeza, que fue asesinado de 4 disparos en las piernas, 2 en cada uno, cual resulta atípico. Usted sabe que cuando alguien va a ejecutar o cuando sucede un ataque así, pues normalmente son ataques muy directos. En otras ocasiones, este tipo de disparos a las piernas suelen constituir actos de tortura en detención de personas a quienes se quiere pues conseguir que den alguna información, que asuman alguna actitud o un castigo con el cual
se muestra ese salvajismo directamente, tirando a una parte que no implique la muerte inmediata. La Fiscalía General de la República dijo acerca de este tema. Más abajo, por favor, Sebas, donde por ahí creo que es el número 5, donde dice, con respecto al homicidio de Héctor N., la Fiscalía General de la República obtuvo copia autentificada de la carpeta de investigación local de Sinaloa. Peritos y analistas de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR reportan, el cuerpo tiene un fuerte hematoma en la cabeza. Recibió 4 disparos en las piernas. El video de la gasolinera tiene sonido y solo se escucha un disparo. Los 3 empleados de la gasolinera no refieren haber escuchado disparos, entre otros datos. Es decir, ese video con el cual la fiscala pretendió, es correcto decir fiscala, déjeme decir antes de que me vayan a tratar de corregir, fiscal o fiscala. Sucede esto y dan a conocer un video en el cual se pretende que ahí se prueba este hecho. Lo único que ese video ha probado hasta el momento es que una camioneta de características parecidas a las que se dice, en las que se dice que viajaban Héctor Melesio Cuen y Fausto Corrales, su acompañante en ese momento, pues lo único que se prueba es que una camioneta con esas características se fue de una gasolinera sin pagar el consumo luego de que 2 personas en una motocicleta llegaron a la puerta del copiloto, la abrieron en 2 segundos, sucedió que la abrieron, se escuchó un ruido, aparentemente un disparo, la cerraron y se retiraron. Eso es lo único que prueba. Pero además de eso, Sebastián, creo que en el 6 o en el 7 viene lo siguiente, que es en el 7 que dice, tampoco se cumplieron por parte de las autoridades involucradas las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios. Esa es la información con la que se cuenta y que se puede compartir hasta el momento. Pero vean, se permitió una incineración del cuerpo que es contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios. ¿De quién es la responsabilidad de este grave hecho que violenta la posibilidad de conocer la verdad sobre lo sucedido en ese lugar? ¿Por qué no se tienen todos los datos de la camioneta, de su interior, de los disparos, de la sangre, de la colocación del cuerpo, todos los elementos, el tiempo que tardó el cuerpo en desangrarse, es decir, el tiempo que se puede medir en términos forenses de cuánto tiempo transcurrió entre el disparo de esas balas al cuerpo de Héctor Melesio Cuen y el momento en que llegó a la clínica con vida o sin vida, porque hay opiniones diferentes, o bien como algunas versiones insistentes mencionan en Sinaloa, se trata de que en realidad Héctor Melesio Cuen Ojeda fue asesinado muchas horas antes en otro lugar y que se armó un montaje para que en esa estación gasolinera de La Presita, en el norte de Culiacán, se hiciera llegar una camioneta sin que se identificaran rasgos faciales de nadie, sin las placas suficientes. Aquí lo tenemos y mire, veámoslo porque allá se ve al fondo cómo entra una camioneta con las luces prendidas, no se distinguen las placas, no se distingue quién va a bordo, si es de veras Melesio Cuen y Fausto Corrales o son otras personas. El despachador de gasolina tranquilo conecta ahí el aparato de la manguera y allá se ve al fondo cómo va entrando una motocicleta que entra, da la vuelta en U, se para a un lado, híjole, y en Sinaloa a esas horas y después de lo que habían vivido Melesio y demás, no les llamó la atención. Esto se baja tranquilamente, abre 1, 2 segundos y una persona abre y cierra la puerta. La camioneta sale disparada. Allá al fondo vamos a ver o algo como una torreta tipo policíaco por donde va la motocicleta con 2 personas a bordo y luego nada sucede. Vean ustedes allá el destello de esos colores allá como de torreta policíaca. El despachador pues nada más se queda como diciendo, aquí hijo, ya me bailaron aquí el consumo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Nada, ni se tira al suelo, ni pecho a tierra, ni se angustia, va y revisa. Del otro lado, otro vehículo
marcha sin mayor problema porque no hubo nada que le pusiera en riesgo, el otro despachador tampoco dice nada, en fin, todo eso sucedió así, pero aquí el gran asunto es un error simplemente por el cual la fiscalía y el vicefiscal, que ahorita veremos también en acción, y los poderes políticos de Sinaloa que hubieran convergido para armar todo este teatro, si así se comprueba y se confirma, o cuando menos estas gravísimas, injustificables equivocaciones forenses que se prestan a mil interpretaciones y especulaciones, bueno, pues, simplemente usted disculpe y se acabó, porque la propia fiscala ha renunciado a su cargo en Sinaloa esta misma, eh, esta misma, eh, este mismo día, Sara Bruna Quiñones Estrada, fiscal de Sinaloa, presenta su renuncia ante el Congreso local. Se separó del cargo, dice aquí, la FGR halló al menos 10 irregularidades en la carpeta de investigación sobre el asesinato del exrector de la Autónoma de Sinaloa. Renunció luego de este caso. Ahí está. Adelante, por favor, sigamos adelante. A través de su cuenta de X, bueno, reconozco la decisión responsable. Dice, ¿quién dice aquí esto? El gobernador. El gobernador Rubén Rocha Moya dice, reconozco la decisión responsable de la señora fiscal general del estado de Sinaloa al presentar ante el Congreso su renuncia voluntaria al cargo. Sé que lo hace honrando la honorabilidad que le caracteriza para que se atiendan a plenitud las observaciones que la FGR México ha formulado en relación a la investigación del caso del homicidio del exrector Héctor Cuen. ¿De veras es reconocer la decisión responsable de quien armó una carpeta de esta manera y estuvo a punto de endilgar a la sociedad que las cosas habían nacido así como fueron tejidas de esta manera ahora exhibida por la FGR? ¿De veras es cuestión nada más de presentar ante el Congreso la renuncia porque honra la honorabilidad que le caracteriza? Pues me parece que no es así y que no son esas. Digo, hay delitos contra la impartición de justicia que deben ser perseguidos y que implican que los responsables de delitos contra la impartición de justicia sean llevados ante jueces y sean procesados incluso en términos penales. Pero yo hice con Juan Manuel Ramírez en una videocharla astillada de esta semana, una selección de lo que me pareció esa conducta imprecisa, temblorosa, insegura de la fiscala Sara Bruna Quiñones Estrada, que muestra que no estaba plenamente enterada o convencida de lo que tenía que estar diciendo. Y mire, voy a compartir con ustedes estos breves, creo es un par de minutos, en los que se ve cómo quien realmente le asiste, le cuchichea y está nerviosísimo es el vicefiscal que está ahí y que le está indicando pues los datos y los detalles a la propia fiscala Quiñones Estrada ante preguntas de reporteros. Veamos esto y regresamos. Si ya queda completamente descartada el robo de vehículo. Y lo tercero es preguntarle sobre si no conocía esta fiscalía los nexos del señor Rosario Veras con el Mayo Zambada. Bueno, la última pregunta es en sentido negativo. Ignorábamos totalmente las actividades de este señor. En cuanto a la hora del cronodiagnóstico, se determina que fue a las 23:13. La muerte. La muerte, según el reporte de la donde lo recibió la atención médica, ¿no? Pero las balas, el reporte, el tiempo que tenía las balas dentro, o sea, esto también es normalmente una sí, según la revisión de nuestro médico, tenía un cronodiagnóstico de 2 a 4 horas. De 2 a 4 horas. Sí, a partir de la revisión que él realizó, que fue a la 1 de la mañana del día 26. Llegó a la, si no me equivoco, a las 11:30. A las 11:30, lo declararon muerto a las 23:15. Ajá. El cronodiagnóstico inicia a la 1 de la mañana del día 26, del siguiente día. O sea, podría coincidir. Podría coincidir. Pero puede haber sucedido antes.
No quiero conjeturar, pero el médico legista pues tiene ese rango de tiempo, ¿no? No es muy exacto en todas las ocasiones, ¿no? Así como por minutos y eso no se podría establecer. Pero sobre la hipótesis, ¿ya descartada completamente? No, de ninguna manera, no queda descartada todavía, porque tenemos el video y de cierta manera nos aporta que ahí ocurrió un hecho violento. Entonces, no se descarta. Pero fue directo. Eric Valenzuela, por favor, orden José Manuel Salas. Eric Valenzuela, por favor. Fiscal, en el mismo sentido del compañero, nada más para reforzar, entonces me gustaría preguntarle si tiene conocimiento si Héctor Mauricio Puig llegó con vida a la clínica Sensi. No nos queda muy claro ese punto porque dice la doctora que le entrevistó la urgencióloga que llegó sin signos vitales, que le aplicaron reanimación y que no respondió, entonces salió a informar que había fallecido. Eso nos conduce a decir o a suponer que no llegó con vida, porque además el testigo dice que en el trayecto se dio cuenta que ya dejó de hablar y que lo miró y que estaba sin animación. Entonces nos hace suponer que llegó sin vida. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo ve lo que ahí se ha planteado? La verdad es que una conducta muy extraña de la fiscala y del vicefiscal, que es quien realmente está muy atento, muy viendo exactamente, nervioso, activo, cuchicheando, siempre listo para intervenir. Bueno, pues la verdad es que resulta pues sumamente complicado todo lo que está pasando y lo que está sucediendo en este terreno. Así es que pues ha renunciado la titular de la Fiscalía, ha renunciado a su cargo y ya iremos viendo qué es lo que sucede en esta historia que realmente se va complicando. ¿Hasta dónde llegará? ¿Hasta dónde van a llegar las responsabilidades? ¿Qué es lo que se quiso ocultar? Realmente Héctor Cuen fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar que secuestraron, según dice el Mayo Zambada, pues todo eso ahí está enredado. Dale duro. Bueno, ahí seguimos adelante. Miren ustedes, lo dije con claridad. ¿Es correcto hablar de fiscal o de fiscala? No le den vueltas, búsquenlo en el diccionario de la RAE, fiscal, fiscala, porque están aquí cotorreando de que se diga fiscala. ¿Es correcto decirlo así? Dale duro con la fiscala. Entre la fiscala de Morelos y la de Sinaloa no se hace una. Bueno, pues vamos.